en el Estado. On ne peut guère imaginer de situation où cela n'arrive pas. No se puede imaginar situaciones en las que esto no acontezca. Sauf peut-être un naufragé seul sur une île déserte. Salvo quizás un náufrago solo en una isla desierta. Et encore, dans le passé, espérons-le, un avenir. Y todavía él tiene pasado y esperemos que haya un futuro. Et ce passé et cet avenir sont dans l'État. Y este pasado y este futuro están en el Estado. Donc, la gestion communautaire ou l'autogestion Por lo tanto, la gestión comunitaria o la autogestión ne peut pas considérer l'État comme étant ailleurs. no puede considerar el Estado como estando fuera, en otro lado. C'est peut-être une tentation fusionnelle, idiotique, Es quizás una tentativa funcional que existe, mais qui ne résiste pas au début d'une expérience. pero que no resiste al inicio de una experiencia. C'est pour cela que l'autogestion est très exigeante. Es por eso que la autogestión es muy exigente. Elle exige l'analyse permanente des contradictions. Exige el análisis permanente de las contradicciones, De ces contradictions internes, bien sûr, de esas contradicciones internas, por supuesto, mais ces contradictions internes sont en grande partie impliquées pero esas contradicciones internas están en gran parte implicadas dans la présence invisible de l'État. en la presencia invisible del Estado. Il y a des exemples très concrets, pas très loin d'ici. Hay ejemplos muy concretos, no muy lejos de acá. Dans la Ecocomunidad proche de Montevideo, en particulier à Roubaix, En la ecocomunidad exactamente vive, en particular vive Rubén. les enfants vont dans une école publique à quelques kilomètres. Los niños van a una escuela pública a algunos kilómetros de él. L'école publique, c'est bien sûr l'État. La escuela pública es, por supuesto, el Estado. Ça ne veut pas dire que ça serait mieux dans une école privée. Lo cual no quiere decir que sería mejor una escuela privada. Qui, de toute façon, a peu de fois d'implication dans l'État. Que de todas maneras tiene una cantidad de implicaciones con el Estado. Car là, ce n'est pas seulement une question de régime juridique. Ya que no es solamente un tema de régimen jurídico, Mais une question d'institutionnalisation du savoir que l'on transmet. sino algo que tiene que ver con el saber y con el saber que uno transmite. Donc, les petits-enfants de la SACRA vont tous les matins dans l'État. Por lo tanto, los pequeños niños de la chacra van todas las mañanas al Estado. Et en fait, ils y sont aussi quand ils sont dans la SACRA. Pero de hecho ellos también están cuando están en la chacra. Mais en Uruguay, l'État veut bien signaler un peu mieux sa présence. Pero en Uruguay el Estado quiere resolver un poco mejor su presencia. Même si c'est symbolique, ça m'a frappé. Incluso aunque sea simbólico, eso me sorprendió. Ce sont ces uniformes, ces tabliers blancs avec une curieuse cravate. Son esos uniformes blancos con una rara corbata, Aussi bien pour les garçons que pour les filles. tanto para los varones como para las niñas. Bon, voilà, c'est un petit exemple concret Este es un que je veux rappeler. pequeño ejemplo de lo que yo quiero mostrar. Voilà. Donc, en conclusion, le point essentiel, selon moi, En conclusión, el punto esencial, dans l'expérience de gestion communautaire, en la experiencia de gestión comunitaria, ce n'est pas d'oublier l'existence de l'État, no es olvidar la existencia del Estado, c'est au contraire être très vigilant sur cette présence invisible. no, por el contrario, es estar muy vigilantes acerca de esta presencia invisible. Et à cette condition, comme je le suggérais tout à l'heure, Y con eso, respecto a ese tema, como les sugería hace un rato, les expériences d'autogestion communautaire las experiencias de autogestión comunitaria seront les meilleurs laboratoires sociaux qui existent. serán los mejores laboratorios sociales que existen. Voilà. Yo voy a aprovechar a hacerle una pregunta a Liró, que hace tiempo le hubiese querido hacer, pero que tiene que ver bastante con todo lo que dijo esta noche. Efectivamente, en el esfuerzo intelectual de este planteo hay como una especie de dada vuelta con respecto a una tradición sociológica que de alguna manera analiza los problemas del cambio social y de la dinámica social a partir de las visiones o de las conformaciones y las configuraciones estructurales. Desde distintas ópticas, de distintos autores,
en realidad han encontrado como más cómodo el análisis de la sociedad desde el punto de vista sociológico, haciendo esta dicotomía entre lo estructural y lo dinámico y el cambio. Me parece que, uno a este tipo de perspectivas lo puede llamar estructural. Me parece que en el planteo de René, y en el planteo de algunos otros intelectuales modernos que han girado por esta temática, evidentemente está la idea de dar vuelta tal vez a la tortilla en el análisis y mostrar que esta segregación no es posible pararla así y que lo estructural al final del cabo no está estructurado. Bien, pero más allá de todas las implicancias teóricas y epistemológicas que pueda tener esto, me parece que importa, y me importa el tema de hoy, un aspecto de la cuestión, y es, en el fondo, cuando se habla de autogestión, cuando se habla de asunción del poder por parte de la gente, del hombre común y del actor en la comunidad, se está pensando valorativamente en una forma de organización social que postula o pretende, en definitiva, o reducir o borrar lo que tradicionalmente se ha conocido con el nombre de Estado. Este tipo de postulación siempre ha tenido un problema. El problema consistente en definitiva, la función de poderes comunitariamente por la gente implica la necesaria decisión todos los días, la decisión cotidiana. Esto implica una tensión permanente. Es decir, la normatividad tiene una comodidad, que es la reproducción de la normatividad, de la conducta que la normatividad produce sin generar tensiones o aliviando esas tensiones. El ejercicio efectivo y una capacidad de historia cotidiana implica una tensión constante que implica un aumento de la temperatura que no se sabe si es posible como constante. No sé si ha estado claro de esto. Oui, je crois que cette remarque est tout à fait utile. Creo que esto que vas a notar es muy útil. Car elle donne un contenu un peu plus concret à la notion de gestion communautaire. Da un contenido más concreto a la noción de gestión comunitaria. Cette tension quotidienne, Esta tensión cotidiana de la cual él habla, c'est effectivement ce qui différencie l'autogestión es efectivamente lo que diferencia la autogestión de ce qu'on peut appeler l'hétérogestion. de lo que se puede llamar la heterogestión. Dans l'hétérogestion, basée sur la rationalité bureaucratique, En la heterogestión basada en la racionalidad burocrática, il y a bien sûr des moments de très forte tension, hay seguro momentos de muy fuerte tensión, surtout dans les affrontements avec la bureaucratie. sobre todo en los enfrentamientos con la burocracia. Bon, d'une part, ce sont des affrontements que l'on subit, hein, Por un lado son enfrentamientos que no padecen, que l'on n'a pas choisi, bien sûr, que no se ha escogido, por supuesto, à moins d'être très masochiste. a menos de ser muy masoquista. Et d'autre part, il s'agit d'affrontements ponctuels Y por otra parte se trata de enfrentamientos puntuales qui permettent une relative tranquillité que permiten una relativa tranquilidad tout le reste du temps. el resto del tiempo. Donc, je crois que la remarque qui a été faite pointe un problème essentiel, La anotación que dice apunta a un problema esencial, celui de la création d'une autre temporalité. y es la creación de otra temporalidad. La temporalité de l'autogestion La temporalidad de la autogestión, qui se différencie tellement de la temporalité de l'hétérogestion. que tanto se diferencia de la temporalidad de la autogestión. Et c'est peut-être dans cette auto-création d'une nouvelle temporalité Y es quizás en esta autocreación de una nueva temporalidad que les expérimentateurs communautaires, y así que los experimentadores comunitarios, que es un poco pegante, découvrent à la fois
l'aplaisir, mais aussi leur peine. Descubren a la vez sus placeres, pero a la vez sus penas. Bueno, como esto no está preparado, tenemos que ser creativos, lo que hace que sea autogestionable, pero mucho más difícil. Yo voy a hablar sobre todo desde la implicación de mi propia situación, que es está más referido en este momento a una manera de definir la situación sociohistórica, que como hablábamos con René, es el 50% del análisis institucional, por lo menos, y que apuesta al descubierto que la crisis socioambiental es el mejor analizador de las estructuras de gestión que han llevado, a través de la forma, sobre todo estatal o corporativa, a la destrucción del medio ambiente, pero sobre todo, desde el punto de vista de la ecología social o de la ecología política, de enormes masas que todos los días aparecen en la televisión, reventadas por el hambre, reventadas por la guerra y reventadas por enfermedades, que son provocadas no por razones naturales, sino por las formas, los mecanismos que han impuesto como sistema en las relaciones humanas. Entonces, me parece importante rescatar que hoy ha aparecido un nuevo paradigma que ya no desde el punto de vista economicista, sino globalizador, y hablando en términos sistémicos, cuestiona justamente pone este tema con una nueva dimensión. Solamente es posible la sobrevivencia sobre la Tierra si inventamos nuevas tecnologías organizacionales o institucionales que queden en manos de la gente y que no sean expropiadas por alguna minoría que por sus propios intereses manejen tanto a la población dominándola y entonces explotándola, o a la naturaleza dominándola y entonces explotándola. Y de aquí que la ecología social, entonces todo el aporte de la institucional es no solamente bienvenido, sino como necesitado. Y la única contra que vivimos es que, como en todo momento nuevo, hay una cierta juventud del pensamiento, una cierta inmadurez del pensamiento ecológico social, que hace que nuestro discurso no esté lleno de una jerga técnica, sino que se base mucho en los análisis concretos que surgen en las propias bases sociales. Hay cosas muy importantes como transmitir, porque justamente, como pasa en todo movimiento que tiene cierta estado naciente, es visualizado figurativamente como, los que hablan de ecología hablan sobre todo de pajaritos, de plantas y de aquello que las viejas acostumbran cuidar cuando no tienen nada que hacer. Mientras que, por un lado, y lo otro es que es bastante desconocido los esfuerzos que se hacen a través de necesariamente una minoría, o minorías por todo el mundo, que van encontrándose, y de la misma manera se encuentran las personas que están preocupadas de otra manera sobre la autogestión. Yo pienso que de alguna manera, para ser acá muy iluminado, yo parto a ser parte de un equipo de los que, usando una palabra francesa, somos algo así como los guayboristas de la autogestión. Vemos la autogestión, que está más o menos oscura por ahí, desde un punto muy iluminado, y no se entienden demasiado comprometidos, porque cuando hablamos de autogestión no estamos autogestionando nada, o poco. Mientras que creo que una cosa importante señalar es que en este momento, en las nuevas experiencias, en la búsqueda de tecnologías apropiadas, en la búsqueda de formas de agricultura que garanticen el alimento y no que produzcan para el mercado, que redimensionen los ecosistemas en términos no solamente de naturaleza, sino también de sociedad, implica que van reclamando la necesidad de la autogestión como la manera de recuperar dos cosas. Una es la condición humana, vamos a decir, o la característica humana fundamental, que es la de ser creadores de formas sociales y mantener no sacralizadas las formas que se inventan a los efectos de estar permanentemente instituyendo las formas adecuadas, es decir, aceptando la contradicción, que cada vez que se crea una forma concreta, hay una tendencia que viene
Porque creo que hay que diferenciar. Una cosa es la presencia del Estado institucionalizado y otra es la tendencia a la estatización que estaría presente, que tiene que ser permanentemente. Me parece muy importante el título del libro de Clastres, que no dice una sociedad sin Estado, sino una sociedad contra el Estado. Es decir, y en ese sentido también quería referir, unirle al tema que tú decías. Yo no creo que sea ni etimológicamente ni históricamente adecuado decir que el socialismo ha mostrado su no viabilidad, porque creo que el socialismo, si se entiende por socialismo la mayor cantidad de autogestión posible por parte de la sociedad, sin ser expropiada en su capacidad política por minorías, que llamen partido, parlamentos o cualquier invento institucional, institucionalizado que nos gobierne, es el tema que aparece como fundamental en todos los planteos económicos sociales que en este momento están diseminados por todo el mundo. Y un poco refiriendo a lo que nos sugirió la propia charla de Liró recién, que hace 2 años como preparación a la de las organizaciones sociales frente al intento de los gobiernos de reunirse para ver cómo se organiza o cómo se gestiona el planeta, una vez que se han dado cuenta de los desequilibrios que se han producido, se reunieron más de 850, no sé cuántas, organizaciones de base, en una conferencia que se llamó Raíces del Futuro, y que elaboraron o elaboramos lo que se llama el programa de acción de los ciudadanos para la década de los 90, en el que justamente uno de los aspectos fundamentales que apareció como común a todos los continentes era justamente la reivindicación de la capacidad instituyente de la gente y de la necesidad de instituir las formas adecuadas para gestionar las relaciones humanas y las relaciones de los hombres con la naturaleza. Creo que aquí es algo que explica por qué no siendo ni sociólogo, ni psicólogo, ni analista institucional, yo estoy en esta mesa. Hay evidentemente una intersección y una necesidad de esa interdisciplinaridad o transdisciplinariedad que es parte del pensamiento moderno científico y especialmente, digamos, de la ecología. Más que una pregunta, me parece, creo que alguna pregunta debe haber por el medio también. Yo voy a hablar un poco de lo que más o menos es nuestra práctica de trabajo, un poco la reflexión que hizo venir acá con nosotros. Creo que cuando citó a Max Weber en relación a la fuerza desnuda, que refleja realmente de qué material está hecho el Estado, cuando en otros momentos no aparece esa materialidad. Creo que nosotros hemos sido, en especial uruguaya y latinoamericana, sumamente sujetada, controlada, vigilada, torturada y golpeada por la materia contundente con la cual está alcanzada. Hemos estado 12 años de proceso de dictadura, que no se construye así como nada, no surge de la nada, sino que lleva un largo proceso de elaboración, a mi entender. A mi entender, inclusive, esta dicotomía que a veces se establece entre Estado y sociedad civil puede caer en un efecto de aporía contradictoria o de paradoja en el esquema de pensamiento. Ya que, como bien lo manifestaba René, hay una red de implicaciones múltiples entre lo que se denominaría sociedad civil y el propio Estado. O sea, no hay adentro, afuera, no hay un más allá, una mayor o menor distancia, sino que está consubstanciado e implicado en los sucesos. El hecho de que durante 12 años esté el aparato militar en una acción de control de vigilancia policial, en una especie de panóptico
brutalmente colocados en la sociedad, y con la Argentina le ocurrió algo similar también. Esto habla de que en alguna medida nosotros estamos muy implicados en este asunto. Han pasado ya unos años en que hemos retornado a la vida civil, democrática. Ya que René no hizo un comentario ahora, yo quiero hacer un comentario que tiene que ver con la pregunta que me parece, o la inquietud que me parece muy importante. En primer lugar, ojo, hay que distinguir entre el Estado como relaciones de dominación y el Estado como lo que se conoce con el Estado y que tiene que ver con el discurso actual, como sector público de servicios. En realidad, lo que el discurso dice o ataca o propone es la abstención de prestar servicios desde el sector público, lo cual no va para nada en el sentido de cambiar las relaciones de dominación que tienen muchos mecanismos, no solamente el ejercicio directo de un poder etático respaldado por la fuerza del imperio policial, digamos, ¿no? Sí, tiene varias formas, como el compañero dijo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que me parece a mí que, digamos, como que estas relaciones de dominación, que en el fondo se institucionalizan, se configuran en esto que Miró le llamó la generalización del Estado, ¿verdad? O la institucionalización más global a través del Estado. Hay que pensarlo, yo creo que hay que entenderlo como un sistema de relaciones en las cuales los límites en la dominación son límites que se mueven y que tienen que ver con la capacidad de obligar a conductas a otros o con la capacidad de los otros de poder hacer gestión ellos mismos. Y este movimiento, la institucionalización de ciertas formas de dominación tienen que ver con la capacidad de anular la iniciativa y la capacidad de actuar en esta toma de terreno autogestional. Son las dos cosas que quería decir como comentario. En primer lugar, que me parece que todo el planteo del URO no debe ser confundido por el problema del discurso actual con la idea de que algo que es financiado y sustentado colectivamente se sustraiga de prestar servicios, que es el discurso actual. El discurso actual no está para nada referido a disminuir relaciones de dominación etática, ¿no? Yo quería aprovechar un poco como continuando, de que en nuestro medio, una cosa que sí ha estado pasando, en el mismo momento que se hace un discurso de la disminución de la presencia estatal, ha aumentado la fuerza de lo heterogestado, porque hemos sido todos convidados a elegir solo entre dos polos que no son polos opuestos, sino que son complementarios, y es que si la administración o la gestión queda a cargo del Estado o queda a cargo de empresas privadas. En las dos formas, yo estoy excluido. Y lo que no aparece o ha desaparecido, porque hacia fines de los 50 y toda la década de los 60, y para mí es una explicación de por qué aparece la dictadura militar como un recurso, es que en nuestro medio empezó a crecer un empuje que hacía que la frontera entre la heterogestión y la autogestión se agrandara, es decir, se extendiera hacia un aumento de la autogestión que se dio desde mi punto de vista, creo, viéndolo más o menos desde dentro, desde la autonomía de la universidad,
la creación de las cooperativas de producción o FUCBAN, los teatros independientes, los grupos de plásticos contra el Salón Nacional, es decir, que hubo todo un proceso de autonomización de funciones sociales, sobre todo las que eran más creativas, vamos a decir así, y que fueron de alguna manera cuestionando. Y una cosa que se me carga de dudas, habiendo vivido situaciones de ese tipo, es, a mí me parece que en ese momento el imaginario social, aun cuando tenía como fondo la forma Estado, toda esa institucionalización que fue apareciendo eran contrainstituciones, no eran solo que estaba anti-institucional, por así decirlo, sino que comenzamos desde el Barrio Sur hasta la Escuela de Bellas Artes, Teatro Libre, no me acuerdo, cantidad de experiencias que intentaban justamente desde otro imaginario concebir el acto creativo en la gestión directa de nuestro propio problema. Incluso allí es cuando surge, creo, en algunas partes, la idea guerrillera y por otro lado la idea comunitaria. Yo viví más cerca de esta última, pero también no era una cosa diferenciada y separada, sino que se hacía en el mismo momento en las convenciones estudiantiles, los planes de la Facultad de Arquitectura o la Escuela de Bellas Artes, la expulsión de los profesores que nos parecían insuficientes y luego contracursos, es decir, hubo toda una creatividad que hoy creo con nuestra sociedad no veo para nada qué significa la universidad actual contrapuesta, digamos, a aquella imagen de la autonomía universitaria, la universidad popular, la extensión universitaria. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros estamos viviendo un momento en que, como un poco de creo que decía Silvia, en el discurso de los intelectuales y toda la elaboración intelectual que se está haciendo en este momento está más dirigida a que aceptemos formas de heterogestión como si fuera la única manera de concebir. Es decir, tenemos que elegir una especie de vidriera qué traje nos queda bien, de segunda mano, que es quizás esto nos gestione mejor, esto nos gestione peor la vida personal. Y lo que nos surge es un análisis institucional que nos muestre en un contexto sociohistórico en donde justamente nosotros estamos concebidos como simples menores de edad, que tenemos que aceptar la gestión de otros. Eso creo que es lo que es más radical desde mi punto de vista como análisis institucional. No sé si esto sirve para relacionar los aspectos teóricos con una situación histórica concreta que estamos viviendo. En ese sentido, yo pienso que aquí tiene que haber insatisfacciones y etcétera que están en estado latente y que hoy tenemos la oportunidad de decirlas en voz alta. Hoy tenemos paro general, ¿no? Y la verdad que de este paro general, no sé, es hermoso. Cuando hay paro general ahora en Uruguay, todo el mundo se queda aquí en la casa, no tiene ninguna connotación con eso que vos decís. No tiene nada que ver con eso que vos estás hablando. Y yo no sé cómo se hace para llegar a una situación de insatisfacción que hay en Uruguay, que es grandísima, porque no podés ir al hospital, no podés ir a la escuela, no podés... todo funciona, es horrible, funciona la policía y los militares, no sé qué más. Cada vez son eso lo único que queda, ¿no? Porque todo lo demás no existe, no responde a ninguna necesidad de los ciudadanos. Y sin embargo estamos todos, tenemos paro en verano y estamos todos en casa. Bueno, algunos por suerte tenemos un poco de lujo, tuvimos la suerte. Pero si no, queda una chatura que no sé cómo se hace para hacerlo. No, es difícil, es un momento medio raro. Toda la gente tiene plata en la calle, las fábricas, que nos echan, que no tenemos trabajo, que Mercosur, que no sé qué, y estamos todos separados.
Yo tenía una pregunta, ¿qué relación hay entre el individualismo, es decir, la creación del individuo y la estabilización de la forma estatal? Y desde el punto de vista del análisis institucional, porque tú has dicho que no es una teoría grupal y tampoco es individual, es decir, creo que por ahí habría una punta para desarrollar. Oui, j'avais envie oui, de prolonger les remarques sur l'audiovisuel, le réseau informatique. En les reliant à la question de l'imaginaire social. Al tema del imaginario social. Et nous trouvons tout de suite la question de l'individualisme. Encontramos enseguida el tema del individualismo. En effet, l'État est de plus en plus sous la dépendance des multinationales dont il a été question. Es cierto que el Estado está cada vez más y más dependiendo de las multinacionales, como se mencionó. Ces multinationales lui apportent de nouveaux instruments de contrôle et de domination. Esas multinacionales le dan cada vez más aportes de control y de dominación. Et elles lui apportent au fond une nouvelle théorie de la communication. Y le aportan en el fondo una nueva teoría de la comunicación. Basée sur l'usage de plus en plus magique de ces nouveaux instruments. Basada en el uso cada vez más mágico de estos nuevos instrumentos. Cette communication par les nouveaux instruments Esta comunicación por los nuevos instrumentos est basée sur la parcellisation, l'atomisation des individus. está basada sobre la parcelamiento, sobre la atomización de los individuos, Qui peut se manifester, comme ça vient d'être dit, un jour de paro, que puede manifestarse, como se dijo, en día de paro, mais qui se manifeste en réalité tous les jours normaux. pero que se manifiesta en realidad todos los días normales. Ces nouveaux modes de communication qui sont tellement, qui sont considérés comme tellement beaux, extraordinaires, Esas nuevas formas de comunicación que son consideradas como tan hermosas, tan extraordinarias, même si l'informatisation produit ou accentue énormément le chômage, incluso si la informatización produce o acentúa la desocupación, ont, comme je l'ai dit, un peu l'aspect d'une nouvelle religion. como he dicho, que es el aspecto de una nueva religión. On n'ose pas trop les interroger, ça paraît un blasphème. Uno no se anima mucho a interrogarlos, parece como una blasfemia. Ou alors on passe pour pour un idiot qui vit dans le passé. O se pasa por un idiota que vive en el pasado. Mais cela fait partie justement de ce nouveau type de communication étatique. Pero esto forma parte de este nuevo tipo de comunicación estatal. Un de mes amis sociologues a créé un nouveau concept Uno de mis amigos sociólogos ha creado un nuevo concepto qui résume bien ce phénomène. que resume bien este fenómeno. Bon, je crois qu'on peut le traduire directement. Il parle de totisme. Cree que se puede traducir directamente. Él habla de totismo, Totisme, c'est composé avec tautologie que se compone de tautología et autisme, y autismo. c'est-à-dire l'individualisme poussé à l'extrême, si on peut dire. Es como un individualismo llevado al extremo, al límite. Pour lui, le système communicationnel et les théories communicationnelles Para él, el sistema y las teorías comunicacionales vont dans le sens de la délivrance d'un message tautologique, de plus en plus tautologique. van en el sentido de que salga un mensaje cada vez más tautológico. C'est le point limite de la dénégation des contradictions réelles. Es el punto límite de la denegación de las contradicciones reales. Lorsque nous sommes embêtés devant un ami, nous exprimons des tautologies. Cuando estamos aburridos frente a un amigo, expresamos tautologías. C'est une façon d'éviter d'affronter la contradiction. Es una manera de afrontar y de asumir la contradicción. Et c'est vrai, bien sûr, au niveau du discours politique médiatisé. Y es verdad, esto también en el nivel del discurso político mediatizado. Donc, ce discours de plus en plus tautologique Este discurso, además, cada vez más tautológico, et produisant de plus en plus de parcellisation et d'autisme, y que produce cada vez más parcelamientos y autismo,
contribue à transformer l'imaginaire social, contribuye a transformar el imaginario social. car l'imaginaire social n'est pas une entité abstraite et fixe. El imaginario social no es una entidad abstracta y fija. Parce que Castoriadis, là-dessus, est extrêmement précis. Castoriadis sobre este punto es muy preciso. C'est un imaginaire qui est impliqué dans le social historique. Un imaginario que está implicado en el social histórico. Et dans ce social historique, quelle est l'intervention de loin la plus forte? En ese social histórico que la intervención por lejos la más fuerte, C'est bien sûr celle de l'État et de ses instruments de communication. por supuesto aquella del Estado